Nuestro estudio de las crónicas de Israel ya está casi completo. El libro de Josué concluye con 5 capítulos cortos. El territorio conquistado ha sido dividido entre las tribus de Israel. El pueblo está en la tierra. Los enemigos han temblado y han visto el poder de Dios. Ahora, en vez de concluir el libro de Josué, Dios tiene otras cosas que quiere registrar en él para nuestro beneficio. A primera vista, los últimos capítulos de Josué parecen ser aburridos y de poca importancia para la iglesia actual. Sin embargo, creo que usted descubrirá al completar este estudio que las verdades más ricas aún están por ser aprendidas y las vamos a encontrar en los últimos capítulos de Josué. Hoy vamos a ver Josué capítulos 20 y 21. Denominé este estudio la historia de 2 ciudades. Vaya en su Biblia a Josué capítulo 20 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ahora, fíjese lo que dicen los primeros 3 versículos del capítulo 21. Vaya por favor al capítulo 21, los 3 primeros versículos dicen así: Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Ahora, Dios ha designado 2 tipos de ciudades para que se establezcan en la tierra en esta nueva sociedad. Estas son, la primera clase, ciudades de refugio legal. La segunda clase, ciudades de refugio espiritual. Veamos las ciudades de refugio espiritual. Primero vamos a ver las ciudades de refugio espiritual que vemos en el capítulo 21 de Josué. Todos los eventos del capítulo 21 que acabamos de leer podrían llamarse Operación Saturación. Dios quería literalmente saturar esta tierra con la presencia de los levitas. Él designa 48 ciudades que pasarían a ser lugares de enseñanza, lugares de teología, de consejo y también de predicación y adoración. Los levitas serían los maestros, los que contarían las hazañas y los predicadores en esta nueva tierra. Estas ciudades
serían el centro de este tipo de refugio espiritual. Se ha estimado que nadie en la tierra viviría a más de 15 kilómetros de una de estas ciudades de refugio espiritual. Eso significa que por lo menos un hombre capacitado en la enseñanza, la predicación y la consejería estaba a disposición de cada israelita. Evidentemente, estas ciudades eran muy importantes para la gente. De hecho, fíjese nuevamente en Josué 21, 2 y 3. Allí tenemos la indicación que la gente tuvo tiempo de olvidar este mandato de Dios a Moisés y repensarlo. Luego, cuando los hijos de Aarón y los sacerdotes, que ahora servirían como maestros, predicadores y consejeros, vienen a pedir, el pueblo sin vacilar le da 48 ciudades con terrenos para pastura. En otras palabras, la gente dio generosamente a los levitas. Esto era de gran beneficio para el pueblo israelita porque permitía la presencia de la palabra de Dios en la tierra. También permitía que toda la gente en la tierra tuviera acceso a personas que pudieran ayudarlos. Estas ciudades eran lugares de refugio espiritual. Al leer el pasaje quedé impactado con la generosidad de la gente que permitió que los levitas vivieran con todas las comodidades. La iglesia actual, amigos, tiene que tomar la misma postura, ya que esto es un ejemplo para nosotros. El cuidar de los pastores y misioneros es una bendición para la iglesia local. Una de las razones por las cuales, creo yo, Dios bendice a nuestra iglesia es por nuestra generosidad para con los siervos de Dios. Estoy convencido de esto. Cada vez que nos visita un misionero, hacemos todo lo posible por hospedarlo de la mejor manera y darle lo mejor. Recuerdo, cuando estaba aún en la universidad, pertenecía a un grupo que tenía el privilegio de representar a la universidad en cada iglesia que visitábamos. Durante ese periodo visitamos unas 150 iglesias. En el proceso, yo recibí la mejor educación en cuanto a cómo se debe tratar a un siervo de Dios. Es increíble ver el egoísmo en algunos lugares. Algunas iglesias no nos hospedaban en casas de familia y nos dejaban en lugares con nombres como el paraíso del camionero. Ahí nos íbamos a hospedar. Una vez visitamos una iglesia grande. Esa noche había unas 2,000 personas en la iglesia. Al terminar, el pastor vino y nos dio un sobre con un cheque y dijo: ¿cómo desearía que fuera más? Nosotros respondimos: no, por favor, no se haga problema. Pensábamos, solo hace falta que nos cubra los gastos del viaje. Le dimos la mano y nos fuimos. Cuando estábamos ya de viaje, abrimos el sobre y la cantidad no nos alcanzaba ni para el combustible. Bueno, me gustaría decirle que esa fue una excepción, pero no es así. Entonces, ¿cómo tratamos a los levitas? ¿Cómo tratamos a aquellos que han sacrificado sus vidas para servir en la línea de batalla? Debemos regirnos por los principios de Josué 21 y ser generosos. Hay 3 principios en este capítulo que son vigentes en la actualidad. Los principios son generosidad, urgencia y honor. Pero vayamos a las ciudades de refugio legal ahora en este momento del estudio. Quiero mostrarle algunas cosas. Vamos a hablar de otro tipo de ciudades que vemos en el capítulo 20 de Josué. Josué 20, 2 y 3 nos indica el próximo tipo de ciudades. Allí leemos: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Hasta ahí la porción. Sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que había 6 ciudades de ambos lados del Jordán que fueron designadas como ciudades de refugio. De hecho, tenemos
4 libros del Antiguo Testamento que hablan acerca de estas ciudades de refugio y nos dan una pauta de que se trataba de algo muy importante en esta nueva sociedad. Vaya en su Biblia, por favor, a Deuteronomio 19. Allí encontramos una explicación más detallada acerca de estas ciudades. Vamos, Deuteronomio 19, versículos 2 y 3. Dice allí la Biblia: «Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí». Más adelante, en este pasaje, vamos a ver que se agregaron 3 ciudades más, haciendo un total de 6 ciudades. Continuemos ahora con los versículos 4 al 6. Estamos leyendo Deuteronomio 19, 4 al 6, donde dice así la palabra de Dios: «Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente». Puede ser que usted se pregunte: ¿y qué de la persona que es culpable? En la tierra de Canaán había templos de dioses paganos que se usaban para acoger criminales. ¿Los israelitas van a hacer algo parecido? Fíjese lo que dice Deuteronomio 19, 11 y 12 ahora. Dice allí la palabra: «Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre, para que muera». Ahora, el vengador de la sangre era alguien designado por la familia, el clan o la tribu de la víctima. El vengador debía buscar al asesino. Su propósito no era decidir si la muerte había sido intencional o no. Él debía vengar a la familia por la muerte del familiar. No era tanto venganza, sino más bien una retribución en este sistema primitivo de la ley. El asesino tenía una esperanza. Tenía que llegar a una ciudad de refugio antes de ser alcanzado por el vengador. Si lograba llegar a una ya sin aliento, presentaría su caso a los ancianos de la ciudad. Luego, los ancianos llevarían a cabo un juicio. Si el asesino era inocente, se le permitiría vivir en la ciudad de manera segura. Si era culpable, sería entregado al vengador. Ahora, al leer este pasaje fui conmovido por las similitudes entre las ciudades de refugio y la persona de Cristo. También hay diferencias. Voy a emplear el resto de este tiempo juntos para cubrir varios puntos al respecto. Punto número 1, como siempre le animo a hacerlo, tome nota. Las ciudades de refugio fueron designadas por Dios mismo, no fueron determinadas por los israelitas. ¿Escuchó? Estas ciudades de refugio fueron designadas por Dios mismo. De la misma manera que Dios designaba una ciudad de refugio, un lugar seguro para la persona que era perseguida por el vengador, Él escogió a su Hijo desde antes de la fundación del mundo y designó que Él muriera para ser el refugio de toda la humanidad, de todos los que huyeran hacia Él. Ahí hay una similitud. Otra más, número 2. Las ciudades de refugio proveían protección del vengador. Puedo imaginarme en aquella época un hombre corriendo por su vida. Él estaría mirando constantemente hacia atrás a ver si alguien lo seguía.
No se tomaría el tiempo ni para dormir o comer, sino que correría hasta alcanzar una de estas ciudades. Era algo urgente. Mi amigo, toda persona que corre hacia Cristo está corriendo por su vida. Esta es la persona que ha dejado de lado cualquier ilusión de seguridad y reconoce que está siendo perseguida. Corre hacia la ciudad de refugio que es Jesucristo. Mientras tanto, el vengador, que es el león rugiente, busca devorar su alma. Otra similitud, número 3, era el deber del judío guiar e indicar claramente a dónde se encontraba la ciudad de refugio. Deuteronomio 19 nos dice que los israelitas debían construir caminos que condujeran a las ciudades de refugio. Ahora, esto no se aplicaba a las demás ciudades del territorio, solo las ciudades de refugio debían tener un camino. ¿Por qué? Para facilitar lo máximo posible que las personas lleguen hasta allí. En los libros de historia leemos que los israelitas tenían que construir puentes y allanar el camino para que los perseguidos pudieran tomar el camino más rápido para llegar a la ciudad de refugio. En mi investigación aprendí que cada cruce de caminos importantes tenía que tener algún hito o señal indicando la dirección de la ciudad de refugio más cercana. Cuando la persona venía corriendo y llegaba al cruce, se encontraría con un cartel con la palabra refugio. Los libros y la arqueología dan cuenta que estos carteles tenían que ser vistos por una persona que venía corriendo a prisa. También aprendí que muchas de las ciudades de refugio designaban a alguien que se quedaba afuera vigilando por si alguien venía corriendo para así guiarlo hasta la ciudad y darle ánimo. Amigos, ¿se dan cuenta del paralelo que hay con nuestra responsabilidad actual? Nosotros construimos señales para la gente, construimos puentes y carteles que dicen, corra por su vida, Jesucristo es la seguridad y yo puedo mostrarle cómo llegar a Él. ¿Se da cuenta? Otra similitud, la número 4. Las puertas a las ciudades de refugio no se debían cerrar nunca. Me encanta este pensamiento. Comprenda que esto es muy fuera de lo común en aquella época, porque en aquel entonces, por la noche, las puertas se cerraban. Esto protegía a los residentes de robos y demás cosas, pero las puertas de las ciudades de refugio nunca se cerraban. Es más, en tiempos de guerra las ciudades cerraban sus puertas y las trababan desde adentro. Pero las ciudades de refugio recibían la instrucción de no cerrar sus puertas. Esto me da un par de ideas que quiero resaltar. Primero, esto me deja ver de la misma manera que Jesucristo siempre está disponible. Los que le servimos también debemos estarlo. En segundo lugar, esto de no cerrar las puertas me deja saber que la gente que vivía en las ciudades de refugio vivía asumiendo el riesgo, vivía por riesgo propio. Sería como si usted esta noche se va a dormir y deja la puerta de la calle abierta. Los residentes de estas ciudades estaban dispuestos a correr riesgos por la seguridad de una sola persona, que en ese momento, en la oscuridad de la noche, podría estar corriendo por su vida. Yo me pregunto, ¿qué arriesgamos nosotros por la causa de Cristo? Vamos, una similitud más. Número 5. Las ciudades de refugio tenían que estar ubicadas en lugares elevados. Es interesante que se requería que estas ciudades estuvieran construidas en montes o laderas. ¿Por qué? Para que pudieran ser vistas con facilidad. ¿Se da cuenta? Las ciudades de refugio tenían que estar disponibles y accesibles. A veces me pregunto si Jesús no tenía esto mismo en mente cuando les dijo a los discípulos que tenían que ser como una ciudad ubicada en un monte. Es algo fascinante pensar que nosotros, en un sentido, podemos representar una ciudad de refugio al indicar el camino hacia nuestro Salvador. Una similitud más. Número 6.
Las ciudades de refugio estaban disponibles a todo el mundo. Sería fácil no ver esto. Al leer el pasaje de Josué, Deuteronomio y Números capítulo 35, pero las ciudades de refugio no estaban disponibles solo para los israelitas, sino también para los gentiles. Cualquiera podía correr y encontrar seguridad y protección allí. De la misma manera, hoy el Evangelio es para todos, gentiles y judíos, ricos o pobres, blancos o negros, educados o no. Jesucristo lo dejó muy en claro al decir, todo aquel. La palabra de Dios en Hebreos 6:18 habla de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mi amigo, hoy quiero dejarle bien en claro que si usted no tiene a Cristo, necesita entender que hay alguien buscando su alma. El vengador es ni más ni menos que Satanás. Y él lleva en su mano el arma más poderosa que existe, la muerte. De hecho, es tan poderosa que siempre toca a alguien. Y si Jesucristo no regresa antes a llevarse a su iglesia, todos nosotros vamos a experimentar la muerte, tal como leemos en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. La única esperanza, mi amigo, es que usted busque la ciudad de refugio y acuda a Cristo, el que quitó el aguijón de la muerte y la venció, el que destruyó el arma más fuerte del adversario para que usted pueda vivir seguro para siempre. Si usted no tiene a Cristo, es una víctima del vengador. Una historia cuenta de un beduino que vivía en Arabia y uno de sus siervos fue al mercado a comprar víveres para el clan y se encontró con algo. Él reconoció que se trataba de la muerte y salió corriendo. Al llegar a su amo le pidió que le diera el caballo más rápido y le dijo, «Por favor, me acabo de encontrar con la muerte, debo huir, me voy a Samaria». El amo le dijo que sí, ¿cómo no? Y el siervo se marchó de Bagdad a toda velocidad hacia Samaria. El amo decidió ir en persona al mercado a comprar los víveres y mientras caminaba por la calle, al llegar a una esquina, también se encontró cara a cara con la muerte. Él sabía que no le había llegado la hora, así que le preguntó a esta muerte, «¿Por qué es que has espantado a mi siervo así?» La muerte le respondió, «Francamente, él me asustó a mí. Yo no esperaba verlo en Bagdad. Tengo una cita con él esta noche en Samaria». Hebreos 9:27 dice, «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio». Le pregunto, ¿está usted seguro? ¿Está usted preparado? Es un tema muy importante, es crucial. Mi amigo, si este sermón le ha impactado, si la segunda parte de nuestro estudio de hoy lo hizo sentir identificado, si está siendo perseguido y no tiene a Cristo, entonces no está seguro. En este mismo momento, usted puede arrepentirse e invitar a Cristo a su vida. Lo puede hacer ahora mismo. No tiene que hacerse miembro de una iglesia o bautizarse, no. Todo lo que tiene que hacer es reconocer su pecado, arrepentirse y decirle a Cristo, «Señor, necesito que me salves. Sé que soy un pecador y que no puedo salvarme por mis propios medios. Sálvame ahora mismo». Por favor, oremos. Señor, te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, para que los que no te conocen puedan ser hoy miembros de la familia de la fe. Gracias por la esperanza de los que creen y que es totalmente segura en Cristo Jesús. Te pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.